En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, empieza como el típico trabajo de verano y acaba siendo una pesadilla psicológica en toda regla. Totalmente. Seguimos a Mallory Quinn, una chica que intenta superar sus adicciones y pilla un trabajo de niñera que sobre el papel parece perfecto. Sí, un trabajo de ensueño que se tuerce, pero muy, muy rápido. Las fuentes que tenemos son como fragmentos de su diario, sus propias observaciones y, lo más importante, unos dibujos. Los dibujos. Sí. Unos dibujos de un niño de 5 años que empiezan siendo, lo normal, y acaban siendo la crónica de un crimen. Esa es la clave de todo. La idea hoy es meternos en la piel de Mallory, seguir las pistas con ella. Claro. Y vamos a intentar descifrar si lo que dibuja el pequeño Teddy es solo, imaginación, un trauma oculto, o si hay algo más, algo que no se puede explicar. La pregunta que nos va a perseguir todo el rato es: ¿qué historia macabra están contando de verdad esos trozos de papel? Para entender el misterio, creo que primero hay que entender a la detective accidental de esta historia, ¿no? ¿Quién es Mallory Quinn? Absolutamente. Porque su pasado es fundamental para todo lo que viene después. Totalmente. A ver, Mallory tiene 21 años, lleva 18 meses sobria y vive en una residencia para mujeres en recuperación. Su historial con la oxicodona y la heroína no es un detalle sin más. Es una sombra que la persigue. Claro, y su propio consejero, Russell, le mete en la cabeza una idea que es terrible. Le habla de los recuerdos falsos. ¿Sí? Le dice que los adictos a veces se inventan recuerdos para no afrontar sus traumas reales. Y con eso, desde el minuto 1, ya están sembrando la duda sobre ella. Es que el autor aquí hace algo muy listo. No solo nos dice que es una exadicta, sino que usa ese pasado para minar su credibilidad. La pone en una situación en la que ni ella misma puede fiarse de lo que ve. Ni ella misma se fía. Es que esa es la clave. Me parece alucinante la anécdota que cuenta de la Universidad de Pensilvania, que estando, completamente drogada, fue capaz de acertar el 97% de las veces que la miraban con los ojos vendados. Un sentido arácnido casi, ¿no? Una percepción extrasensorial que ella misma no sabe si fue real o una alucinación. Exacto. Y esto ya te coloca como oyente en un sitio muy incómodo, porque te dicen: ojo, la persona que te va a contar esto no es de fiar, ni para ella misma. Es el conflicto perfecto. Si dudas de tus propios recuerdos, ¿cómo vas a convencer a nadie de que estás viendo un fantasma a través de los dibujos de un niño? Imposible. Y en medio de este lío mental le ofrecen el trabajo. Niñera en Springbrook, Nueva Jersey. Para los Maxwell, la familia perfecta. A primera vista sí. Caroline, la madre, es doctora, súper amable. Ted, el padre, ingeniero, un poco más distante al principio. Sí, como escéptico. Eso. Y viven en una casa victoriana preciosa. A Mallory le dan su propia casita de invitados. Es idílico. Quizás demasiado. Claro, es un refugio de cuento de hadas. Pero este paraíso viene con un manual de instrucciones un poco peculiar. Y entre todas las reglas hay una que es casi una broma. La número 10. Nada de religión ni superstición. Enseñar ciencia. Es una ironía deliciosa, ¿verdad? Te están poniendo un cartel de neón que dice «Ciencia», justo antes de meterte en una historia que va a coquetear con fantasmas, con ouijas. Totalmente. Es una forma brillante de establecer el conflicto, la mentalidad racional de sus jefes contra lo que Mallory está a punto de ver. Así que tenemos este entorno perfecto, pero con reglas raras. Y en el corazón de ese paraíso está el verdadero protagonista del lío. El pequeño Teddy Maxwell, 5 años. Un niño encantador, muy listo. Sus padres dicen que es superdotado. Y como muchos críos de su edad, tiene una amiga imaginaria. Anya. Hasta aquí, todo normal. Pero es a través de Teddy, o más bien de sus manos, como la normalidad empieza a romperse. Todo empieza con los dibujos. Sí. El primero que Mallory ve está en la nevera. Un conejo, un sol sonriente, lo típico. Un dibujo tosco adorable. Sí,
la base, el punto de partida sobre el que se va a construir todo el horror. Porque después de ese conejo, entramos en la segunda fase. Los dibujos empiezan a ser raros. Muy raros. Recuerdo uno de una casa en llamas con un niño sonriendo al lado. Uf. O ese otro de 2 personas en una mesa y debajo una figura tirada como si estuviera muerta. El contenido ya es para preocuparse, ¿no? Pero el estilo sigue siendo infantil. Y eso lo hace todavía más siniestro. Completamente. Pero el verdadero salto, el momento en que esto ya abandona la lógica, es la tercera fase. Los dibujos se transforman en algo que simplemente no es posible. A mí aquí se me pusieron los pelos de punta, porque ya no son dibujos de un niño. De repente Teddy crea bocetos fotorrealistas, oscuros, con una técnica de un artista profesional. Sí, sí. Imagínate la escena. Estás sola con el niño y ves que está dibujando un asesinato con un realismo brutal. Es para salir corriendo. Y las imágenes son explícitas. Hay que describirlas para entender el shock. Venga. Un boceto de una mujer siendo estrangulada, con los ojos desorbitados. Otro de un hombre arrastrando ese cuerpo por un bosque. Una mano saliendo de la tierra, un hombre cavando una tumba. Son escenas de una peli de terror, pero dibujadas con una maestría que es inexplicable. Claro, y la reacción de Mallory es de pánico absoluto. Normal. Pero cuando se lo enseña a los padres, ellos tienen una explicación. Una que parece razonable, pero que no. No cuadra. No. Ted confiese que le ha estado leyendo a Teddy las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm, las que son superviolentas. Y ahí es donde la cosa se rompe. Porque una cosa es que un niño dibuje algo tétrico porque ha oído un cuento de miedo. Y otra muy distinta es que de repente tenga la técnica de un artista de bellas artes. No es solo el qué dibujas, sino el cómo. Exacto. Y ahí la explicación racional de los padres se queda cortísima. No explica ese salto en la habilidad. No. El contenido podría tener una explicación, pero la forma es imposible. Y Mallory se queda atrapada. Por un lado, la lógica de sus jefes, los científicos. Por otro, la evidencia imposible que tiene delante. Así que empieza a buscar otra respuesta. Y la encuentra. O cree encontrarla, en lo sobrenatural. Claro. Empieza a pensar que no es Teddy, que es un fantasma usando al niño como un medium para contar su historia. Una teoría que, además, se ve alimentada por la vecina de al lado, Mitzi. Un personaje súper excéntrico que está encantada con la idea de tener un fantasma en el vecindario. Mitzi es la que le cuenta a Mallory la leyenda local. La casita de invitados donde vive Mallory tiene un apodo, la Casa del Diablo. La historia dice que allí, justo después de la Segunda Guerra Mundial, asesinaron a una joven artista, Annie Barrett, y su cuerpo nunca apareció. La conexión es demasiado perfecta. Annie, Anya. Exacto. El nombre de la artista asesinada y el de la amiga imaginaria de Teddy. Para Mallory, las piezas encajan. Es el fantasma de Annie usando la mano de Teddy para dibujar la historia de su propio asesinato. El problema es que esta teoría choca frontalmente con la regla número 10. La de enseñar ciencia. Brutal. Como si su pasado de adicta la hiciera propensa a las supersticiones, lo que la aísla todavía más. Así que, desesperada, recurre a la única persona que la cree, Mitzi. Y juntas hacen lo que hay que hacer en una historia de fantasmas, una sesión de Ouija. Por supuesto. Y la sesión, lejos de aclarar nada, lo lía todo todavía más. La planchette deletrea un mensaje rarísimo. Igen, X cuidado, X ladrón, X ayuda, X flor. Un galimatías. No tiene ningún sentido. Ninguno. Pero en este punto, Mallory está convencida. Tiene un fantasma, una historia de asesinato, mensajes crípticos, y justo cuando cree que lo ha resuelto, la trama le da una bofetada. Tremenda. Porque toda su teoría, la de la artista asesinada Annie Barrett, se desploma. Sí, encuentra la verdad. Annie Barrett nunca fue asesinada. Para nada. La realidad es mucho más mundana. Sí, se fugó con un amante a otro estado. Se casó y vivió feliz hasta los 80 y tantos. La leyenda del fantasma fue un chisme que inventó su primo para tapar la vergüenza familiar. Es un momento demoledor para Mallory. Vuelve a la casilla de salida. No hay fantasma. Su única teoría echa añicos. Entonces, ¿qué demonios pasa con los dibujos? Pero es justo en ese momento de confusión total cuando las pistas correctas empiezan a salir a la luz. Ajá. Primero, Adrian, que sigue investigando, le da un nuevo significado al mensaje de la Wicca. Descubre que Igen no es una palabra al azar. No. Es la palabra húngara para sí. Ostras. De repente el mensaje cambia.
Ya no es un sinsentido, es sí, X cuidado, X ladrón, X ayuda, X flora. Sigue siendo críptico, pero ahora tienen dos palabras clave que no son españolas, una húngara y un nombre, Flora. Y entonces la historia da un giro todavía más oscuro. Mallory recibe una llamada. Mitzi, la vecina, ha aparecido muerta. Madre mía. Y la policía le dice que justo antes de morir le estaba escribiendo un mensaje de texto. Y le leen lo que ponía. Estaba equivocada, Anya no es un nombre, es... Y ahí se corta. Uf, qué suspense. ¿Qué iba a decir? ¿Qué es Anya si no es un nombre? Y la respuesta llega poco después, uniendo todas las piezas del puzzle. Anya es la palabra húngara para magre. Claro. Y Flora no es una flor. Flora es el verdadero nombre de Teddy. Ahí explota todo. Sí, Mallory se enfrenta a Caroline y la madre perfecta se derrumba y lo confiesa todo. Una historia terrible. Resulta que Caroline y Ted no podían tener hijos. En un viaje, Caroline se obsesionó con una niña pequeña que veía jugando, una niña llamada Flora. Su madre era una artista de origen húngaro, Margit. Y Caroline en su delirio se convenció de que Margit era una mala madre. Así que un día simplemente secuestró a Flora, la metió en el coche y se la llevó. Pero Margit la vio, la persiguió, se enfrentó a ella para recuperar a su hija y ahí, según Caroline, en el forcejeo, la mató. Dice que en defensa propia, pero la mató. Y después llamó a Ted, que vino y la ayudó a enterrar el cuerpo en el bosque. Es escalofriante. Huyeron, se mudaron, le cambiaron el nombre a Flora por Teddy, le cortaron el pelo, lo crearon como un niño para que fuera más difícil de reconocer. Y se inventaron una historia de que habían vivido en Barcelona para borrar su rastro. Y de repente, todo encaja. Todo. Los dibujos no son del fantasma de Annie Barrett, son el trauma reprimido de Flora. No es un fantasma en la casa, es el fantasma en su memoria. Exacto. Su amiga imaginaria, Anya, no es un espíritu, es su madre en húngaro. Es el espíritu de su madre biológica, Margit, la artista, canalizándose a través de ella para contar la verdad. Lo que nos lleva a un último detalle que Mallory había notado pero no entendía. Un detalle brillante. Teddy, o Flora, es zurdo para todo. Pero, cuando entraba en ese trance para hacer los dibujos, usaba la mano derecha. como si la mano de su madre, la artista, guiara la suya. Es una forma increíble de mostrar esa conexión sin que sea un fantasma literal, sino algo más profundo. La historia termina de forma trepidante. Caroline intenta asesinar a Mallory, pero ella sobrevive. La verdad sale a la luz y Flora se reúne por fin con su padre biológico. Y Mallory, al resolver este misterio, parece que empieza a resolver los suyos. Se reconcilia con su madre y decide volver a estudiar. Su viaje, que empezó con la duda constante sobre si podía fiarse de sí misma, termina con la validación total de su instinto. Vio lo que nadie más pudo o quiso ver. Sí. Pero esto nos deja con una pregunta final, una puerta que la historia deja abierta de par en par. En el epílogo, su madre le da una tarjeta de visita. Es de la doctora Susan Lowenthal, la científica de aquel estudio universitario de hace años. La ha estado buscando. Resulta que lo del sentido arácnido no era un recuerdo falso, fue real. Mallory demostró en un entorno controlado una habilidad inexplicable para percibir cosas que no podía ver. Y la pregunta que queda flotando es fascinante, ¿no? ¿Fue su capacidad para resolver el misterio de los Maxwell una simple coincidencia? ¿O es que Mallory posee de verdad una sensibilidad especial para lo invisible? La historia no nos da la respuesta, solo nos deja con esa pregunta. ¿Qué más descubriría sobre sí misma si finalmente decidiera devolver esa llamada? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.